Me llamo Vivian Rodríguez Araya, presidenta del Comité de Educación y Bienestar Social de COPESEC RL. Hoy estamos acá en un importante espacio porque damos inicio a nuestro multipodcast Construyendo Bienestar Integral. Este espacio nace desde el Comité de Educación y Bienestar Social de COPESEC. Es para vos que formás parte de la cooperativa, pero que además formás parte de la familia del SEC y del Magisterio Nacional. Si buscamos herramientas reales para mejorar nuestra calidad de vida, este multipodcast es para vos. Hoy me acompañan dos personas fundamentales en la historia de COPESEC y en la historia del SEC, Manuel Chávez desde la gerencia de COPESEC y don Gilbert Díaz, quien preside tanto COPESEC como el SEC. Este espacio tiene como objetivo acompañarnos en la construcción de nuestro bienestar integral por medio de un contenido útil y provechoso bajo un episodio que estaremos publicando cada semana, tanto en temas claves como la educación financiera, en temas familiares para ayudarte a organizar mejor nuestras finanzas, nuestros recursos y evitar así el sobreendeudamiento. Salud, para brindarnos consejos prácticos, útiles y accesibles como cuidar nuestra salud física y emocional. Pero además tendremos temas como el cooperativismo y la economía social solidaria, para contarnos cómo funciona una cooperativa, qué busca fundamental una cooperativa y cómo trae COPESEC e impulsa el bienestar desde este espacio a nuestra comunidad magisterial. Educación y realidad del sector educativo, un tema fundamental para compartir hallazgos de un multiobservatorio que nos permita reflexionar así en el tema del sistema educativo costarricense, el cómo está hoy y cómo todos podemos contribuir a mejorar. Hoy, en nuestro primer multipodcast, vamos a conversar de tres temas claves. ¿Por qué un sindicato impulsa una cooperativa? ¿Qué es COPESEC? ¿Y cuáles son los beneficios actuales que nos representa COPESEC para la familia y la comunidad magisterial? Don Gilbert, muchas gracias por acompañarnos en este primer multipodcast. Gracias, Vivian, y un saludo a todos y a todas. Importante esta conversación que vamos a tener, principalmente destacar el por qué existe COPESEC. Correcto. Y don Manuel, bienvenido a nuestro multipodcast. Muchas gracias, Vivian. Para mí es un placer estar aquí con la audiencia y eventualmente poder explicar justamente los motivos de por qué COPESEC es tan importante para la comunidad del Magisterio Nacional. Así es. Y entonces eso nos lleva a preguntarle a don Gilbert. Don Gilbert, ¿cómo nace COPESEC? ¿De dónde nace COPESEC? Cuéntenos. Bien, hay que decir que en realidad primero hay que destacar lo importante que es el cooperativismo para el desarrollo, y podemos decir el desarrollo del país. Si tuviéramos claros todos que el cooperativismo bien organizado y bien distribuidas las cargas, digamos así, y sus competencias, y si se trabajara en ese sentido, pues creo que seríamos un país más desarrollado. Es la concepción que yo tengo. Hablar de COPESEC, tengo que decirles que en nuestro estatuto, en el artículo 137 del estatuto, está establecido, y de hace muchos años venía establecido en el estatuto, de que debería de crearse un fondo. El artículo dice fondo de servicios múltiples. De ahorros y servicios múltiples. Exactamente, un fondo de servicios, de ahorro y servicios múltiples. Ahí estaba en el estatuto. Avanzábamos en muchas cosas, pero no encontramos cómo desarrollar este fondo. Y de ahí fue que me propuse decir, no, te digo, ya casi 20 años de estar en el estatuto y no desarrollarse. Entonces decíamos, y cuando se dio una reforma en el 2008 del estatuto, se quiso sacar del estatuto, porque no encontraban la forma, no,
se mantuvo, pero mantengámoslo todavía dentro del estatuto. Y ahí fue donde nosotros buscamos varias formas de cómo crear este fondo de ahorro. Y encontramos que la mejor forma pues, fue crear la cooperativa del SEC. Una cooperativa que le viniera a dar más ventajas o que le diera más oportunidades a la afiliación. Y cómo entonces de ahí nos empeñamos a buscar las formas, conversamos con los que conocían cómo crear cooperativas y de ahí pues salió el acuerdo tanto del directorio como del consejo de impulsar la creación de la cooperativa COPESEC, que hoy tenemos, gracias a Dios, al trabajo que se han venido realizando, bueno, desde tu comisión de educación que ha venido impulsando acá, y pues sobra decir el impulso que nuestro gerente Manuel le ha dado a la cooperativa. Manuel es una persona muy idealista y pues que impulsa sus ideales y todo, y hemos crecido hasta donde hemos crecido hoy con todas sus iniciativas y que vamos a hacer más. Vamos a hacer más, que creo que en el camino podremos estar señalando nuevas acciones que como COPESEC estamos impulsando, y todo al servicio para la afiliación, pero esa afiliación tiene que ser afiliada a COPESEC, y que también en la COPESEC hemos abierto que hasta no solamente la afiliación, sino que también a los familiares. Claro. Y que pues quizás hasta ahora más adelante podemos hablar de algunos proyectos donde podamos hablar de lo importante. Pero sí, hicimos nuestra asamblea de la creación de la COPESEC, hicimos varios intentos, hubo cosas ahí que tuvimos que cambiar hasta que formalmente la tuvimos, y tenemos ¿cuántos años ya, Manuel, de tener la cooperativa? Desde el 2016. Desde el 2016, ahí a pasitos hemos venido y creo que estamos despegando muy bien. Yo tengo dos anécdotas, Vivi, hay que contar. ¿Sí? Una, eventualmente, entre los diferentes planteos que se hizo de la cooperativa, una fue que se quería crear una cooperativa de ahorro y crédito, como es el modelo más directo que hay, pero se creó una cooperativa de servicios múltiples, y en la asamblea constitutiva del sindicato, cuando estábamos haciendo los preparativos, servicios múltiples, salieron diferentes opciones, y una de ellas es salud. Y eventualmente dijeron, ¿pero qué se puede hacer ahí? Y yo, ahí podemos crecer hasta donde queramos. Tal vez el idealismo ahí no nos puede tener, sino las ganas de eventualmente generar un proyecto. Y dijimos en salud, y alguien gritó, el hospital del educador. Imagínese usted, hasta eso podemos llegar eventualmente con el sindicato. Y la otra más bien pregunta, pero usted tuvo antecedente cooperativista también, ¿verdad? En el sindicato. Bueno, digo yo que todo, Dios acomoda las cosas en el camino, de veras, y ahorita que Manuel me recuerda eso, tengo que decirles que mi participación en el SEC desde 1980, que fui afiliado al SEC, de ahí me vine desarrollando como afiliado, participando en las diferentes estructuras que habían del SEC, y se me dio la oportunidad de integrar lo que llamaban en ese momento el comité ejecutivo del SEC, que en ese instante era una conformación de 22 personas, y todas esas 22 tenían diferentes secretarías, y resulta que a mí me dan, estoy hablando, le puedo decir de aquí al 80 fue como en el 87, creo, que me dicen, Gilbert, queremos que usted integre, ya yo trabajaba en Río Jiménez de Guásimo, en Los Ángeles de Río Jiménez de Guásimo. Ahí queremos que usted integre el comité ejecutivo del SEC y que venga a integrar la Secretaría del Cooperativismo, vea usted. ¿Cómo? La Secretaría del Cooperativismo. Estaba destinado a... Sí, estaba de veras cómo las cosas se vinculan. 1987, del Comité Ejecutivo del SEC. Y había elecciones. Yo vine a competir con otras gentes y, bueno, ahí, secretario de Cooperativismo. ¡Qué magnífico! Y podemos decir, después, para llegar, oiga, 1987, para llegar en el 2016
a construir, a fundar, digámoslo así, esta cooperativa COPESEC. Y es que lo hicimos pensando de qué otras formas, qué maneras de poderle servir, de poder darle más a nuestra afiliación, porque como sindicato, nosotros en nuestro estatuto no está estipulado de cómo crear otras fuentes de servicios, sino en lo laboral, lo capacitación. Eso le iba a decir, entonces, a través de la cooperativa. Eso le iba a decir, qué importante, ¿verdad? Que de un sindicato nazca una visión como esta, de no solo defender los derechos laborales, sino como trascender a impulsar oportunidades que generen bienestar a la sociedad, ¿verdad? Qué importante. Cualquiera diría, pero ¿cómo? Si es un sindicato que viene y defiende y reivindica los derechos laborales, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que trascender a generar oportunidades que generen bienestar, que generen salud, que generen nuevas oportunidades para que las personas no se queden solo en derechos laborales, ¿verdad? Es todo, es una construcción de un todo. Sí, en esto hemos trascendido definitivamente. Cuando decimos es que las organizaciones estamos para servirle a la persona, a la afiliación. Entonces, y esa ha sido siempre mi visión y todo de cómo servirle. Entonces, como sindicatos se nos limitaba a ciertas cosas, de prestar dinero, porque los sindicatos no prestan dinero. Se nos dicen, y la ley establece, no somos sujetos de lucro y todo, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos ahí. Y desde mi visión que dije anteriormente, que creo que el cooperativismo es esa estructura que bien organizada, bien dirigida, pues en general, pues vienen a darle a este país desarrollo. Y desde ese punto de vista, pues empezamos a trabajarlo. Y con más proyectos. Ahorita Manuel señaló salud. Hoy salud está en problemas. Hablemoslo en general, el sistema de seguridad social. Por las políticas que este gobierno viene manejando, no sabemos cuál va a ser el gobierno que llegue y cuál va a ser las políticas también. Entonces, aquí hemos querido pues también colaborar, proteger a nuestra afiliación. Y vamos con estos proyectos de salud, de darle oportunidades tanto a nuestra afiliación como a nuestra familia. Y más proyectos que tenemos que poco a poco vamos construyendo. Si ustedes recuerdan, hay ciertas resoluciones que aprobamos en asamblea, que son resoluciones que conjuntamente el SEC como COPESEC tenemos que desarrollar, los cuartos de salud, otros proyectos que tenemos ahí. Vamos a buscar la forma, cómo desarrollar, que es cómo ayudar a las trabajadoras y trabajadores que hoy no tienen liquidez. Entonces, ¿cómo crear un fondo? Eso, aprobamos esa resolución, hemos querido involucrar a otras instituciones del magisterio, pero si en las personas que dirigen estas instituciones, dentro de su mente, dentro de su visión, no existe esa idea, es difícil, pero para nosotros no hay nada difícil. Vamos para adelante siempre construyendo. Bueno, ya vamos a conocer más adelante en otros multipodcasts cuáles son estas otras visiones que tenemos y cuáles son estos proyectos que vienen a complementar a COPESEC. Pero además, si queremos saber más de la historia de COPESEC, pues podemos entrar a www.copesec.com y ahí podemos enterarnos más de esta historia. Vamos a entrar un poco sobre qué es COPESEC y qué tipo de cooperativa es. Claro, y COPESEC es una cooperativa de servicios múltiples, como puntualizamos anteriormente. En el común de las personas está la noción de las cooperativas grandes, como las de ahorro y crédito, llámese Copenhague, Copeservidores, que lastimosamente tuvo que cerrar recientemente, y otras de producción, como Copeagrupar en la zona sur o la cooperativa Los Pinos, que eventualmente agrupan a productores muy específicos de lácteos o de palma aceitera, por ejemplo, e industrializan a partir del esfuerzo conjunto de sus asociados, industrializan los bienes para poderlos comercializar. Pero hay diferentes tipos de cooperativas que incluso hemos ido perdiendo
que dentro del Estado Social de Derecho eran parte fundamental del cooperativismo, porque es un músculo que complementa las instituciones gubernamentales y justamente facilitan la distribución de la riqueza. En los 80 había muchas cooperativas de vivienda, que fueron los mecanismos que se encontraron para que el Estado, donde ya no podía participar, eventualmente facilitara viviendas a familias en zonas rurales. La electrificación, cuando ya el ICE no daba abasto, eventualmente se crearon diferentes cooperativas como Copelec en San Carlos, como Cope Guanacaste, como Cope Santos, que eso fue lo que logró que la electricidad llegara a rincones muy estrechos de poblaciones que ahora son grandes centros rurales, ¿verdad? Ciudad Quesada es un gran centro, pero ahí antes, en los años 80, eran pequeños pueblos donde no había electricidad y solamente a través del cooperativismo se pudo llegar a esos puntos. Y eventualmente ahora tenemos una economía diferente, una economía moderna, una economía de la inteligencia artificial, de las automatizaciones, de la comercialización, de la venta en línea, y que son grandes retos que tiene el cooperativismo y una cooperativa como COPESEC, que es una cooperativa de servicios múltiples. Y servicios múltiples implica que podemos desarrollar diferentes áreas de servicios, ¿verdad? Que no nos tenemos que abocar eventualmente solo a una. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero qué fundamental esto que usted indica, porque entonces, bueno, cuando decimos la palabra servicios múltiples, ¿verdad? Podemos pensar en muchas cosas, es muy amplio, pero en esta en especial, esta cooperativa, no es ni un banco, ni es una tienda. No. Viene fundamentalmente a ser un recinto que viene a brindar soluciones a nuestro gremio magisterial, ¿verdad? Qué importante. Yo quiero decirle, digamos, que en esto, cooperativa, bien lo dice Manuel, es que cuando se habla de cooperativa la gente se enfoca ahorro y crédito, ahorro y crédito, nada más. Y en este nuestro de servicios múltiples es, bien nos dice la palabra, varias situaciones, varias cosas en las que podemos nosotros estar incursionando, creando espacios para nuestra afiliación. Cuando digo afiliación es que me toca hablar dos cosas, hacer dos diferencias. Afiliación de SEC y afiliación de COPESEC. Que toda la afiliación de SEC puede ser de COPESEC. Y esperamos, eso es un sueño de que toda nuestra afiliación pueda estar también dentro de la cooperativa SEC. Para así pues juntos poder desarrollar mejores proyectos, más proyectos. Cada día las necesidades suben. A como nosotros hemos crecido en afiliación, el SEC, la cooperativa ha subido también en afiliación, pero también crecen las necesidades. Y a esas necesidades son las que nosotros tenemos que adelantarnos. O sea, nosotros tenemos que visualizar el futuro, visualizar las necesidades que hay para tenerlas preparadas y resolver el problema. Claro. Y en este multipodcast vamos a hablar de vez en cuando, una vez al mes, sobre el tema de la economía social y solidaria. Es fundamental. Es que las cooperativas son las empresas específicamente de la economía social y solidaria, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que una cooperativa siempre es una empresa. Lo que cambia fundamentalmente es su conformación. Realmente las cooperativas no se ven como capitales, sino se ven como personas. Ahí lo importante no es el rendimiento hacia un capital, hacia una inversión que se hizo en esa empresa, no. Ahí lo importante es el rendimiento social, el beneficio generado a las personas que integran a la empresa. Tiene rostro humano y tiene un compromiso con las personas. Es correcto, así es. Eso es. Ese es el eje central. Ese es el eje central del cooperativismo. Totalmente. Y decir que este tema, cada vez Manuel, que hemos hablado acá, economía social solidaria, eso tenemos que desarrollarlo. Tenemos que hablarlo bien porque hay sus criterios ahí de algunos que no les gusta hablar de esto. El SEC ha hecho un esfuerzo muy fuerte en integrarse en diferentes organizaciones de la economía social solidaria y en esto creo que somos un ente importante para posicionar este tema de la economía social solidaria, que muchos están integrados pero no se dan cuenta que estamos dentro de ese que somos parte de la economía social solidaria, que a algunos no les gusta ese término, pero hay que posicionarlo y hay que traerlo. Aparte de posicionarlo, cómo irlo desarrollando y visualizando entre la gente. Correcto, así es. Bueno, pero para saber más qué es el cooperativismo y esos principios que guían a nuestra cooperativa, puedes visitar nuestras redes sociales,
Copesec RL, tanto en Facebook como en Instagram. Ahora, Manuel, cuéntenos, ¿cuáles son esos beneficios, esas bondades concretamente que nos ofrece Copesec a la comunidad magisterial? Bueno, Copesec es una compañía, una empresa que eventualmente tiene 8 años y medio de estar funcionando operativamente, porque todavía desde que se constituyó hasta que se comienza hay un espacio de formalizaciones que se tienen que realizar, y hemos venido desarrollando varios proyectos que en el tiempo queremos terminar de consolidar. Actualmente Copesec tiene a la venta productos a muy bajo precio, como tablets, como teléfonos, como celulares, como relojes inteligentes. También tenemos a la venta y hacemos campañas de artículos escolares para los inicios lectivos. También tenemos la venta de abarrotes por medio de paquetes para eventualmente tenerlos a un precio cómodo y eventualmente en volumen. Ahí queremos en un futuro desarrollar un modelo de negocio similar a eventualmente al que tiene Pricemart, ¿verdad? Bueno, pero con precios muy buenos. interrumpir un momentito, pues, todo lo que es la línea blanca, ¿verdad? Todo esto De electrodomésticos. de electrodomésticos. Y Copesec ha sido solidario, muy solidario con las causas naturales que han habido de desastres, en poder también ayudarle a las familias con sus alimentos. En eso también pues se ha proyectado la cooperativa en ser solidaria con las familias en estas catástrofes que se presentan. Claro, aprovechando la línea de abarrotes que tenemos junto con el SEC, eventualmente se han hecho varios apoyos en diferentes catástrofes o emergencias nacionales que han habido, ¿verdad? Con algunos paquetes. Solidario. También aprovechamos eventualmente tratar de tener los precios bajos en términos de abarrotes de estos paquetes, y con la Oficina de Trabajo Social en casos muy específicos, ¿verdad? Personas que realmente demuestren ayuda y que hayan sido tratadas por esta oficina, se les brinda ayuda por ahí y también se les vende los paquetes de abarrotes a buenos precios. También tenemos un proyecto que acabamos de iniciar hace 4 meses, que es el de Multisalud, que tiene que ver con una clínica, un consultorio que tenemos aquí. Estamos iniciando con medicina general y medicina mixta. A través de ella se pueden canalizar recetas y laboratorios de la caja. Sustituye toda esa dolencia que a veces nos genera el tener que ir al device y que no poder conseguir una cita porque hicimos la fila o entramos al EDOS y no pudimos concertar la cita virtual. Entonces una cita aquí eventualmente les puede ayudar a tener un control de sus padecimientos de salud y eventualmente a ser referidos a la caja si se requieren, ¿verdad? Actualmente el proyecto de salud lo estamos llevando a los centros educativos cercanos y queremos ampliarlo, ¿verdad? Ha sido muy bien acogido. Muchas personas han aprovechado, de los centros educativos han salido muchas referencias a psicología, a cirugía, a medicina familiar, y muchos han salido con renovaciones de medicamentos que tenían vencidos hace 2 meses, pero que eventualmente no podían renovarlos porque no tienen el tiempo de ir a consulta externa. Eso es lo importante que tenemos, digamos, Vivian, que nos siguen. En salud el maestro se concentra a trabajar y sale de su casa, va a la escuela, vuelve a su casa y sigue con lo de la escuela, y hay veces nos olvidamos de atendernos. Sí. Y por eso estamos en este, digamos, proyecto de ir determinando situaciones que se presentan, que es la dificultad para ir a una cita, para ir al médico, o no le dan permiso, bueno, todas las dificultades que hay. Entonces estamos llegando a la escuela, nos han abierto las puertas directores, directoras, supervisores, para nosotros llegar a la escuela, y ha sido bien recibido, ha sido bien para la afiliación ha sido bien visto, ¿no? Porque no tenían esa oportunidad de, como dice Manuel, hay medicamentos vencidos, sí, que ni cuenta se daban. Pero además nos ayuda a nosotros como Copesec y como SEC ir teniendo un registro de los padecimientos que se dan en el magisterio, y principalmente nos llama mucho la atención también esos los problemas emocionales, psicológicos que se están dando con el magisterio, y que por parte del ministerio no hay una política o una acción para atender estas situaciones que viven nuestros trabajadores de la educación. Vivi, además de los productos que pueden conseguir, que eventualmente nosotros tenemos a un precio favorable para las personas asociadas a la cooperativa, también, y los servicios de salud, también tenemos una línea de crédito
pero esta línea de crédito depende de los fondos que eventualmente la cooperativa tenga, porque no somos una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces no tenemos un fondeo permanente de recursos, sino que eventualmente dependemos de cierta capacidad de acumular recursos, de tanto los aportes que nos hacen las personas asociadas, como de los excedentes que va generando la cooperativa para tener esos recursos y podérselos prestar a una tasa de interés favorable o en condiciones favorables. Nosotros no somos regulados por su jefe, entonces somos un mecanismo y un instrumento adecuado para que algunas personas puedan comenzar a reordenar sus finanzas a través de un crédito un poco bondadoso y eventualmente en condiciones que si no puedo pagar, no importa, nadie lo va a ir a perseguir para ponerle una demanda judicial inmediatamente, no, lleguemos a un acuerdo, pague solamente los intereses, muéstrenos por qué es su incapacidad para eventualmente sostener el crédito por ese tiempo que está en la capacidad para que usted tenga cierto holgura. Todo eso es lo que tenemos a través del crédito, pero no lo tenemos a volumen. Eso lo estamos construyendo en COPESEC para que eventualmente COPESEC sea, ya con el expertise que tiene en esa área, poderlo llevar a un volumen mayor de ser un fondo de salvamento a aquellas personas altamente endeudadas, Sí, claro. y que eventualmente ocupan un instrumento como este para volver a sanar sus Que son finanzas. muchas las personas Que son endeudadas muchas. en el United States. Que quisiéramos atenderlas, pero no tenemos la capacidad porque somos una empresa pequeñita, ¿verdad? Sí, claro. Y no una gran entidad que tiene una gran cantidad de recursos disponibles. Correcto. Y no, y desde ya se la hemos vendido a los que sí tienen plata, pero nada falta la visión. Se la hemos vendido a Caja de Ande, a la JUPEM, a las instituciones nuestras, de que nos juntemos. Y en educación financiera, ¿qué nos proporciona COPESEC? En educación financiera, también con la Oficina de Trabajo Social muchas veces hemos trabajado que vienen personas justamente a atenderse porque de su salario líquido, de su salario les llega un salario líquido muy, muy bajo, ¿verdad? Y entonces ya eso es una de las principales causas de afectaciones emocionales, Claro, ¿verdad? Y de cabizbajo que llamamos nosotros aquí en Costa Rica. Y entonces se vienen a atender el trabajo social y concertamos citas con ellos para también darles una asesoría financiera. Claro. Pero también para las personas asociadas a la cooperativa, si quieren concertar una cita para eventualmente hacer una pequeña programación financiera en términos de ahorros y en términos de gastos e incluso de financiamiento, la pueden concertar con mi persona y yo con mucho gusto les doy una cita para eventualmente darles una pequeña asesoría de unos 20 o media hora para que podamos ordenar eso. Eso lo tenemos. Aparte de eso tenemos capacitaciones que estamos desarrollando, ¿verdad? A través del Comité de Educación y Bienestar Social. Correcto, sí, bueno, tenemos convenios, ¿verdad? Con la Universidad Fundepos y con Cenecop también, que es otra cooperativa que viene a brindarnos pues una serie de programas educativos, una serie de capacitaciones y formación en diferentes áreas, ¿verdad? Y ahí en un momento tenemos una beca de hasta un 50%. Claro, en este momento tenemos, si armamos un grupo entre los asociados y familiares de COPESEC de 20 personas para bachillerato, para licenciatura y para maestría, Fundepos nos está otorgando una beca exclusivamente para personas asociadas a COPESEC del 50%, o sea, ya más barato ni en San Gil, como diríamos, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad exclusiva y única para aprovechar para desarrollarnos profesionalmente. Excelente, excelente. Bueno, todo esto pensado para darle un acompañamiento y pensando en el bienestar de la población magisterial, ¿verdad? Qué importante. Bien, Manuel, pero además de estos servicios, podemos hablar de algunos productos específicos destacados que tiene la cooperativa para las personas asociadas. Claro. En cada podcast vamos a poner a disposición y vamos a ir sumando 3 o 5 productos destacados de la semana de lanzamiento del podcast. Entonces, en este momento, el lanzamiento que estamos haciendo es en la lista de los 10 perfumes de mujer y 10 perfumes de hombre que más se venden para que los tengan eventualmente ahí disponibilidad a un precio asequible. Otro producto, los paquetes de abarrotes. En el pasado nos había funcionado muy bien, con la pandemia lo detuvimos un poquito la venta de abarrotes, pero queremos retomar el tema de la venta de abarrotes en paquetes por un tema de que son necesidades de primera necesidad y que eventualmente queremos desarrollar una oferta que podamos facilitarle mucho el precio y que la persona, que es uno de los gastos más recurrentes que tiene, no sea un dolor al bolsillo, ¿verdad? Entonces buscar esas oportunidades. Y el tercer producto que tenemos eventualmente para la disponibilidad ahorita es producto tecnológico, son power banks de alta capacidad para que usted eventualmente pueda cargar su teléfono mientras va de viaje y no tenga dónde conectar. Maravilloso, eso es muy necesario. Pero le
descarga cara. ¿Verdad? Se nos descarga, porque es que además el celular ya se convirtió en una herramienta de trabajo. Claro. Y entonces estamos revisando chats, revisando correos, pero además nos da la facilidad de estar escribiendo un Word, de estar contestando correos, y cuando se da cuenta uno quedó 1% de batería porque sí. Entonces... Bueno, sí, me parece muy bien, me parece que básicamente pues se cumplen las expectativas en servicios y productos, y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces no tenemos la capacidad de andar buscando ni el tiempo, pero en Copesec tenemos las soluciones, tanto en productos como en servicios. Correcto. Y eso es una oportunidad para que lo podamos divulgar en la comunidad magisterial. Bueno, me queda más que agradecerle a don Gilbert por toda su explicación, pero sobre todo por esa visión, y ahora ya sé que traía el cooperativismo desde los años 80 para allá atrás. Sí, qué maravilla, de verdad saber eso. Yo no conocía eso, pero bueno, hoy lo conocemos acá en nuestro primer multipodcast. Secretario de Cooperativismo. Qué lindo. Eso son las diferentes, porque se llama así, secretarías que había en los 22 puestos del Consejo Ejecutivo, que no era tiempo completo, ¿verdad? No era de consejo, nada más ahí. Y yo, lo primero que hice fue, en el tiempo que me daba, era averiguar cuántas cooperativas había en el país. Pero no impulsé muchas cosas y ahí se quedó en el subconsciente de veras, hasta llegar en 2016 a fundar esta cooperativa, con el apoyo de todos los compañeros que han creído en esta idea y que vamos, como decía anteriormente, en alzada, porque es exactamente para servicio de las familias que es nuestra afiliación. Así es. También agradecerle a Manuel, gerente de esta cooperativa, de esta importante cooperativa, por su explicación, también por el desarrollo de lo que ha sido pues estos casi 8 años de la cooperativa. Yo creo que es un momento importante para traernos a colación lo importante que es el cooperativismo, la economía social solidaria, y cómo todo esto viene a complementar a una importante comunidad, que es la comunidad del sector educativo. Así que es bueno formar parte del CEC, pero aún todavía es más bueno formar parte de Copesec. ¡Qué maravillas! La familia se va creciendo y se va haciendo más grande. Nos escuchamos en un próximo multipodcast, así que seguimos construyendo bienestar. Un abrazo.